Shalom Aleichem, amigos, una vez más nos encontramos en Yeshiva Ben Raziel para compartir un nuevo estudio acerca de esta nueva semana de estudio que tenemos, esta nueva semana que nos indica un nuevo estado de conciencia, que es Parashá Shemot. Shemot, que se traduce el segundo libro de Moisés, que da así en su nombre, dado tomada las primeras palabras Bele, Shemot, y estas son las palabras Shemot, estos son los nombres, quiero decir, Bele, Shemot. De ahí sale el nombre del libro, Shemot, nombres, lo que es una clara indicación de que aquí tenemos que prestar atención a lo que es los nombres, es decir, en el libro aparecerán nombres. Como hemos sabido, la importancia que tienen los nombres para nosotros. Ahora bien, vamos a desarrollar aquí toda una teología, un conocimiento basado en los nombres. Y veremos cómo vamos a ir aprendiendo mucho más y entrar en una profundidad acerca de los Shem Adonai, es decir, los nombres divinos, los nombres de Dios. Una de las cosas que vamos a ver acá es la importancia de un nombre divino que nos es revelado, ¿sí? En esta parashá hay muchos nombres revelados y vamos a ver qué encierra un nombre. Esta es la primera parte de un estudio que voy a compartir en varios audios. Conectamos con la Sefirá Josma, ¿sí? Sefirá Josma, allí es como una especie de almacén, de bodega, donde están contenidos la santidad, por un lado, la que una, y el poder de los nombres divinos que nos son dados y revelados. Como dije, esta parashá comienza con esta expresión, el Shemot, de ahí la palabra Shemot, nombres, es el título del libro. Se lo cambió después por ignorancia, desconocimiento del judaísmo, se lo cambió a Éxodo por la salida de Egipto. No es eso lo que interesa en el libro. Lo que al libro le interesa mostrar son los nombres que existen allí, los nombres de Dios que están revelados y que nos son dados para un motivo especial. Hay una pregunta de Rabbi Yossi. El libro contiene nombres de varios personajes. Quiero hacer una breve introducción. Por ejemplo, Moshe Rabenu aparece con 12 nombres en esta sección. Es interesante. 10 nombres. Incluso hoy que, en mi país, Uruguay, un jugador que fue sancionado y todo el mundo salió a su favor, porque en Uruguay la expresión negro, negrito, es una expresión de cariño, de amistad. Recuerdo que uno de mis queridos maestros, que fue de Jacobo Frem Berger, de bendita memoria, siempre me decía negro, negro para aquí, negro para allá, y no era que me molestaba, a mí ni me interesaba, porque todo en Uruguay nos decimos negro para aquí, negro para allá, y es una expresión de cariño, de intimidad, más que nada. Ahora bien, Moshe tiene 10 nombres, uno de esos 10 nombres es el Kutí, es decir, el negro. Es increíble. Bueno, así que vamos a tener que borrar todo de la Biblia allí. Aparece Moshe Rabenu con 10 nombres, ¿sí? Y aparece otro personaje, que es un sacerdote pagano de Madián, Yitro o Jetro, aparece con 2 nombres en la traducción española, Jetro o Reguel, pero en realidad dentro del texto tiene 10 nombres diferentes, lo cual cada nombre va mostrando una aproximación a la conexión con el Creador, lo que algunos dirían una conversión al Dios único de Israel y un abandono al paganismo. Esa es la respuesta para Rabbi Yossi, por qué
tenemos esos 10 nombres. Los 10 nombres de Moshe Rabenu tienen que ver con las 10 sefirot del árbol de la vida, y las 10 nombres de Yitro también tienen que ver una ascensión a través de las sefirot del Etz HaChaim, del árbol de la vida, para conectar con la divinidad. De hecho, su descendencia, sus nietos, fueron instrumentos de Dios para transportar justamente el Mishkan. Continuamos. ¿Qué hay en un nombre? Hay letras, ¿sí? Y esas letras producen una vibración de ese título o nombre que usamos y que en este mundo, ese nombre va a determinar, va a incidir en nuestras vidas, de tal manera que puede realizar dos cosas: modificar nuestra conducta y marcar o determinar el destino por el cual cada uno de nosotros vamos viviendo. Entonces nos preguntamos por los nombres de Dios. Cuando sabemos entonces cómo se pronuncia, cómo se vocaliza, y visualizarlos también, estamos entonces conectándonos a través de esos nombres con la mente divina. De hecho, hoy veo por todos lados iglesia evangélica tocando el shofar. El que toca el shofar tiene que estar en un estado de preparación de 3 días, y aparte de eso debe conocer los nombres y códigos de Dios que debe justamente meditar en el momento en que está haciendo sonar el shofar. Ahora lo usan como una corneta para cualquier cosa, como esas bubucelas que se utilizaban en los mundiales. Solamente trae maldición cuando no se sabe hacerlo correctamente. Ahora, cuando sabemos meditar esos nombres, cuando sabemos utilizarlos y cuáles son los nombres requeridos, entonces ahí conectamos con la divinidad y la energía divina. El poder de Dios, es decir, la verajá de Dios, desciende sobre todos nosotros. Por eso que es muy riesgoso tocar, porque si no mal, shofar, y en cualquier día del año. Cuando nuestros padres nos ponen un nombre, ocurre algo. Es decir, están poniéndonos un nombre, esto sucede fuera del judaísmo, para controlarnos, o decir, tener un control sobre nosotros. Eso ejerce una autoridad, un poder de dominio y de control sobre nosotros, ya que el nombre modifica nuestra conducta, nuestro destino, nuestra mentalidad. Es decir, a través de esos nombres somos controlados, y podemos ser manipulados. Recordemos que la primera tarea que se le dio al hombre, al Adán Arishon, el primer hombre, al hombre del huerto del Edén, fue justamente poner nombre a los animales. ¿Por qué motivo tenía que ponerle nombre? Fueron traídos todos los animales y a todos les tuvo que poner nombre. Es decir, miró sus características, la esencia de cada uno, y a cada uno le colocó un nombre. ¿Por qué motivo? Porque él, Adán Arishon, debía gobernar toda la creación. Toda la creación. De esa forma, de esa manera, a través del nombre, él podía controlar a los animales, manipularlos, y a la vez fue manipulado por ellos también. Entonces, cuando Hashem nos revela un nombre a los tzadikim, es para otorgarle poder sobre la creación, en primer lugar. Es decir, para poder controlarla y manipular las leyes de la creación, tanto las leyes astrales como las leyes naturales. De hecho, encontramos
El primer nombre en la Torá, bueno, sí, podemos decir es Elohim. 32 veces aparece en el primer capítulo de Bereshit, Génesis. Es decir, no hay un nombre Yahvé, no hay nombre Jehová, no hay nombre Adonai, no. El único nombre que aparece ahí 32 veces es Elohim. Aparecen otros también que están codificados allí, y no viene al caso. Pero el nombre utilizado para la creación es Elohim. Ahora, hay que saber utilizar ese nombre. No es solamente pronunciarlo y decretar con ese nombre. No, porque no va a pasar nada. Hay que saber cómo se usa ese nombre para poder tener control sobre la creación. Es decir, sobre las leyes que regulan los tres reinos, mineral, vegetal y animal, que son puestos para estar bajo la gobernación del hombre. Todo esto a través de un nombre. Por eso en la Torá aparecen diversos nombres y nunca pronunciamos esos nombres. Es más, cuando vamos a pronunciar este nombre que mencioné 32 veces, decimos Elohim, cambiamos una letra para desfigurarlo. ¿Por qué? Para no pronunciarlo en su esencia más pura y natural, porque la vibración de ese nombre, cuando nos mencionamos ese nombre, atrae a nosotros energías que tienen que ver con el rigor, el sufrimiento. Otro nombre compuesto es, voy a cambiar una letra, Amonai. ¿Por qué? Porque adentro está la palabra Din, que significa juicio, y Adón, que significa señorío, autoridad. Entonces, cuando estamos pronunciando ese nombre en su esencia natural, tal como está escrito, atraemos a nosotros juicio, atraemos hacia nosotros también severidad, autoridad sobre nosotros, es decir, estamos bajo un plano de sujeción o esclavitud en el cual nos sometemos. Y atraemos energías de juicio que vienen sobre nosotros. Entonces cada nombre tiene una función, cada nombre tiene un propósito. Cuando no se conoce, mejor no mencionarlo. Por eso convencionalmente, cuando se lee el texto de la Torá en público, decimos Amonai. Cuando aparecen las letras del nombre sagrado de Dios o alguno otro, decimos Amonai. Y cuando hablamos en nuestra conversación diaria, en nuestra enseñanza, decimos Hashem, su nombre, para no mencionar, dado que hay una prohibición que dice no mencionarás el nombre de tu Dios en vano. Por eso cuando ponen esos nombres estampados en remera, estampados en esas chombas que se les llama, y después andan con eso tirado en el piso, revolcándose en algún lugar o trabajando con eso para mostrarse que son espirituales, están cometiendo un pecado gravísimo al hacer eso. Es una blasfemia realmente delante del Eterno. Bendito sea. Entonces, cuando el Eterno revela uno de esos nombres a nuestros sabios, a nuestros sadiquín, es justamente para otorgarnos la autoridad y el poder de cambiar las cosas, cambiar las leyes, cambiar y poder trastornar, transmutar eventos negativos en eventos positivos. También esos nombres nos otorgan a nosotros, cuando sabemos cómo hacerlo, porque hay toda una técnica para esto, que es lo que hemos estudiado en nuestra yeshiva, lo que hemos estudiado dentro del Isbobenut, es decir, las escuelas proféticas, ¿sí? La parte de la escuela profética. Ahí nosotros vemos que a través de esos nombres conectamos con una fuerza, una energía que proviene de nombres de Dios. Y eso nos permite alcanzar un estado de conciencia superior, es decir, elevarnos a planos o dimensiones espirituales más elevadas, a través de los cuales podemos entender el sod del misterio de Dios en la Torá. De otra manera,
solamente leemos un texto literal y no entendemos ni para qué ni por qué están allí esos nombres. Dicen nuestros sabios que cuando un sadik decreta algo, Hashem está obligado a cumplirlo, o Hashem siempre lo hace, lo lleva a cabo. Pero cuando lo decreta un sadik, aquella persona cuya vasija, cuyo recipiente está preparado y almacena la luz, la shefá divina, entonces las palabras que salen por sus labios son decretos que se unen al Creador en su mente y en su corazón, y de tal manera de que a través de la santidad que está viviendo es pasible de la concreción o realización en el plano físico de aquello que dice. Entonces, acá entendemos por qué allí en Babilonia, en el libro de Daniel, se nos habla de que una de las tretas que tuvieron para destruir al pueblo de Israel fue primero trayendo a los jóvenes, porque los jóvenes son la fuerza motivadora, es la fuerza, digamos, en proyección para una nueva generación. Y primero enseñarles las letras de los caldeos, es decir, un idioma pagano totalmente diferente. Lo segundo fue modificar su alimentación, dado que la comida provee energía al cuerpo, y cuando la comida es energía negativa, trastorna todas las funciones del cuerpo. Y tercero, como dije, primero apartarlos del estudio de la Torá, de tal manera que en la próxima generación nadie hablara hebreo, todos hablaran caldeo, y nadie pudiera estudiar la Torá. En segundo lugar, cambiar la alimentación, y en tercer lugar, cambiar los nombres. Le fueron dados nombres de adoradores de adoración a demonios. Lo interesante es que ellos tienen nombres judíos, y cuando Hashem los menciona en el libro de vuelta, utiliza los nombres judíos, no utiliza los nombres que les puso el rey de Babilonia. Ahora, es interesante que la iglesia cristiana los recuerda, y en las traducciones de su Biblia, por los nombres babilónicos, es decir, por nombres de demonio o de adoración a demonio. ¿Qué hacía eso? Que cambiar la personalidad, cambiar su esencia, es decir, llevarlo de ser una persona santa y justa delante de Dios a ser un pagano, un idólatra, una persona en estado de impureza delante del Eterno, bendito sea. De esa manera vemos cómo quisieron trastornar la personalidad, primero cambiándole el idioma para que hablaran otros idiomas y no el hebreo, que contiene el pensamiento divino, y en segundo lugar, cambiarle la alimentación, la energía de vida que ellos necesitaban para su cuerpo, y en tercer lugar, cambiarle los nombres, cosa que cuando escucharan el nombre de ellos, se los reconociera como adoradores de demonios, adoradores de ídolos, no por los nombres sagrados que ellos tenían. Cuando usted le dice a Daniel, Daniel significa justamente Dios es tu justicia, o la justicia de Dios, o el justo de Dios. Eso es una cosa. Pero cuando le pone otro nombre, que es adorador del Dios Nebo, el del Dios pagano tal, eso es una blasfemia, y la persona no se identifica con ese nombre. Gracias a Dios se nos enseña que en este libro del Éxodo, por eso tiene también llamado el nombre Shemot, nombre, porque una de las cosas que permitió la redención de Egipto es que nuestros antepasados nunca cambiaron sus nombres egipcios, sus nombres hebreos, por nombres egipcios. Será hasta la próxima clase. Un gusto para todos. Rabí Daniel Paredes von Katzenberg. Esto es Yeshiva Ben Raziel, código Seifa.